Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de fisiología digestiva de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a comenzar a ver los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal. Vamos a comenzar con la boca, obviamente, y vamos a seguir en sentido oral hasta llegar al intestino grueso, recto y ano, y ver posteriormente las glándulas anexas. Con respecto a la boca, ya ustedes han visto un poco en histología o recordarán de histología, componentes de la boca son básicamente lengua y los dientes. Son los que a nosotros nos facilitan la deglución, los que nos facilitan la masticación. La boca eh, tiene distintos procesos. El primero, como dijimos, es la masticación. ¿Qué es la masticación? Es el proceso de degradar cualquier alimento que ingrese pues, a la boca para su posterior deglución. Las piezas anteriores, incisivos, caninos, son sobre todo piezas cortantes, mientras que las porciones posteriores, los molares, sobre todo ejercen acción trituradora. La masticación es un proceso clave en la digestión, puesto que conforme mejor digeridos o mejor masticados estén los alimentos, más fácil será la digestión y mejor será el estímulo del vaciamiento gástrico y la absorción de los alimentos. Cuando un alimento está mal masticado, como puede ocurrir en pacientes con edéntula, por ejemplo, en ancianos, o pacientes que no mastican adecuadamente sus alimentos, estos al ser deglutidos generan que en el estómago, el bolo alimenticio, demore más en ser digerido y eso puede generar síntomas de dispepsia o de reflujo. La mayor parte de los músculos masticatorios, como dice, están inervados por el trigémino y controlados por núcleos a nivel del tronco encefálico. Un concepto interesante es conocer el reflejo masticatorio. Perdón. El reflejo masticatorio se refiere a cuando ingresa un alimento, va a generar distensión de los músculos masticatorios laterales de la boca y eso va a generar descenso de la mandíbula. Al descender la mandíbula va a generar un contrarreflejo de contracción de estos mismos músculos y van a hacer que se cierre la boca y se repite el ciclo como un arco reflejo generando pues la masticación. Eso es lo que se le conoce como el reflejo masticatorio. Después de la masticación viene la deglución. La deglución se divide básicamente en dos fases, una fase voluntaria y una fase faríngea. La fase voluntaria es la que nosotros pues, realizamos después de masticar. Es cuando la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua que ejerce sobre el paladar arrastra el alimento o desplaza este mismo en dirección hacia la faringe. Nada más. Es cuando nosotros levantamos la lengua y desplazamos el bolo alimenticio hacia atrás. Esa es la fase voluntaria. La fase faríngea sí es un poco más compleja, puesto que la fase faríngea es involuntaria. No tenemos control sobre esta fase. Y es acá donde pueden ocurrir los casos de atoro, de ahogamiento por bolo alimenticio o de reflujo a través de la nariz, de líquidos como la leche, por ejemplo, que pueden ocurrir. La fase faríngea es cuando el alimento estimula las áreas epiteliales de la deglución. Estas van a estar situadas alrededor de la entrada de la faringe y los pilares amigdalinos. Estos impulsos que genera el alimento va a generar contracciones automáticas del músculo faríngeo que se dividen en 5 pasos que tenemos acá. Y todo este proceso va a durar menos de 2 segundos. ¿Cómo se dividen estos pasos? Para empezar, el paladar blando se va a elevar y va a tapar las cuanas. ¿Esto qué va a permitir? Va a evitar que el alimento o el líquido refluya por la nariz. Los pliegues paratofaringios se van a desplazar a la línea media, van a formar una hendidura sagital que van a permitir que el alimento sea atravesado por ese canal. Las cuerdas vocales se van a aproximar, los músculos van a elevar la glotis y la van a cerrar. Cuando este mecanismo falla, por ejemplo, cuando uno está hablando mientras mastica o mientras come, no hay un adecuado cierre de la glotis, de la epiglotis, y el alimento pasa a la tráquea y uno se atora. Por eso es que no se debe comer y hablar al mismo tiempo. El esfínter esofágico superior se relaja
y para permitir el paso de los alimentos, y la faringe se va a contraer en su totalidad, permitiendo que el alimento se desplace en sentido aboral, es decir, de la boca hacia abajo, genere ese peristaltismo o contracción faríngea. La faringe, de modo interesante, puede generar lo que se llama pues disfagia orofaringia, que es una disfagia que ocurre al momento de que uno deglute los alimentos. Hay dolor, es decir, antes de deglutirlos completamente hay dolor. ¿Y por qué puede ocurrir esta disfagia orofaringia? Unos procesos pueden ser la formación de membranas esofágicas del esfínter esofágico superior, como por ejemplo puede aparecer en el síndrome de Plummer-Vinson, que ese síndrome de Plummer-Vinson es una membrana, es decir, es una extravasación o un hipercrecimiento de la mucosa y la submucosa hacia la luz, que genera que la luz del esófago en este caso se acorte. Pero como es del esfínter esofágico superior, el momento de uno deglutir por primera vez duele al inicio de la deglución. Eso es lo que se le llama disfagia orofaringia. ¿Y por qué puede aparecer este síndrome Plummer-Vinson o estas membranas cricotiroideas que le llaman? Bueno, puede ocurrir por ejemplo, cuadros de anemia ferropénicas crónicas en mujeres, sobre todo se asocia este síndrome de Plummer-Vinson. ¿Qué más? Podemos tener también llamado el divertículo de Zenker. ¿Qué es el divertículo de Zenker? En la unión del músculo cricofaringeo y del constrictor inferior de la faringe hay un triángulo anatómico. Y por ese triángulo puede protruir un divertículo. Cuando protruye, eso es lo que se llama divertículo de Zenker. Normalmente ese divertículo protruye hacia afuera, es decir, no acorta la luz, pero en casos crónicos puede protruir hacia adentro y generar un poco de disfagia. El problema de ese divertículo, muchos son asintomáticos, pero en algunos casos puede generar halitosis porque el alimento se acumula ahí o porque hay proliferación bacteriana, puede sangrar un poco, puede perforarse, entre otras cosas. Pero normalmente no suele dar mucha sintomatología al inicio. Bueno, eso es como algunas patologías que pueden afectar la fase faríngea. En general, la fase faríngea, como dijimos entonces, es involuntaria, generada por estímulos de la entrada de la faringe y los pilares amigdalinos y divididos en estas 5 fases, pero que ocurren prácticamente todas al mismo tiempo, puesto que este proceso dura menos de 2 segundos. Y aquí lo tenemos, ingresa el bolo alimenticio. Normalmente cuando uno está respirando, el esfínter esofágico superior está cerrado porque todo el aire pasa a través de la tráquea. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando uno ingresa? Ocurren todos estos estímulos, el paladar blando se eleva, bloquea las coanas para que no va a ingresar aire en ese momento, pero no va a haber reflujo tampoco. La lengua, en la fase voluntaria, se va hacia atrás y desplaza el bolo alimenticio. La epiglotis se cierra, se eleva y se cierra para que el alimento no pase por la tráquea, sino pase por el esfínter esofágico, y el esfínter esofágico superior pues, se abre. Y el alimento pasa por la faringe hacia el esófago. Una vez que el bolo alimenticio ha pasado, nuevamente la epiglotis se desciende, se abre nuevamente y pues volvemos a respirar de manera normal. Eso es la deglución gráficamente. ¿Cómo es el control nervioso de esta fase faríngea? Como hemos dicho, es involuntario, entonces necesita un control nervioso autónomo. En este caso, desde la parte posterior de la boca y la faringe forman un anillo alrededor de la entrada de la faringe que van a generar impulsos, como hemos dicho. Y estos impulsos se van a transmitir por las ramas del quinto y noveno principalmente, trigémino y glosofaringio. Van a atravesar la región hacia el tracto solitario y van a generar un impulso motor. Este impulso motor va a ir sobre todo por el quinto, por el noveno, que no está acá, por el décimo y por el decimosegundo.
5, 9, 10 y 12 son los impulsos principales que van a generar la contracción de la musculatura faríngea, sobre todo para la deglución. Pero también voy a necesitar el impulso de otros nervios para continuar con la masticación, como van a ser, o para continuar con el reflejo masticatorio, para continuar con la fase voluntaria de la deglución, y esto van a ser también pues el nervio facial, el nervio ambiguo, que van a movilizar todos los músculos del cuello o de la cara, que permiten la deglución adecuada. Pero bueno, eso es en general la deglución. Genera un estímulo aferente, quinto y noveno, y genera un estímulo motor eferente, quinto, noveno, décimo y decimosegundo. Ese es el control nervioso de la deglución. Continuando, ya hemos visto masticación y deglución, seguimos con saliva. La saliva es una de las tantas secreciones que tiene el tracto gastrointestinal. Como pueden ver aquí, estas son todas las secreciones que tenemos en el tracto gastrointestinal, siendo la saliva la primera secreción que tenemos y que en promedio se suele secretar de litro a litro y medio de saliva al día. Ese es el promedio. Como ven, aquí tiene un pH casi hacia la normalidad, con tendencia a la normalidad, a diferencia de la secreción gástrica, que es muy ácido, y la secreción pancreática o intestinal, que es básicamente alcalina. La secreción total es aproximadamente 6-7 litros diarios, de los cuales se reabsorbe prácticamente el 98%. Solamente terminamos formando en heces alrededor de 200 cc por día. Así se reabsorben 6500 si es que esta fuera la proporción. La saliva, secretada por las glándulas salivales mayores, que son las glándulas parótidas, la submaxilar, la sublingual y las glándulas salivales menores. Las glándulas salivales o la secreción salival se divide básicamente en una secreción serosa y en una secreción mucosa. La secreción serosa es básicamente proteica, proteolítica. Es rica en tialina. ¿Qué es la tialina? Es una alfa-amilasa. Por lo tanto, se va a encargar de degradar los almidones. Es decir, la amilosa, convertir el almidón en amilosa y amilopectina. Y si es que nosotros dejamos más tiempo actuar, va a romper la amilosa, los enlaces eh, alfa 1,6, y los va a convertir en glucosa. Es por eso que en niños pequeñitos, sobre todo, cuando uno le da un pancito, que es un pan, es almidón, el niño no mastica completamente el pan, sino hasta que lo chupa y lo chupa y lo chupa. Lo tiene en la boca bastante tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la tialina actúe más tiempo sobre ese almidón y termine convirtiendo el almidón en monosacáridos, en este caso glucosa. Por eso es que a los niños les gusta ese pan, porque al final termina sabiendo a dulce, termina siendo glucosa. Y eso pasaría con nosotros si dejáramos actuar más tiempo la tialina en nuestro cuerpo, en los alimentos, en la boca. Pero ¿qué ocurre? Nosotros masticamos y deglutimos. Entonces no le damos tiempo al cuerpo de formar esa glucosa degradando los almidones, sino simplemente a nivel pancreático, la alfa-amilasa pancreática va a terminar de hacer esa función que se podría hacer en la boca si es que le diéramos más tiempo. Otra secreción es la secreción mucosa. La secreción mucosa se va a encargar de producir pues moco, mucina. Y esta mucina va a tener principalmente una función de lubricación y de protección de las células que se encarguen de producir la saliva. La saliva se va a dividir en una saliva primaria y en una saliva secundaria. Y lo tenemos acá. La formación de la saliva se divide en una saliva primaria, la cual es principalmente en los acinos salivales, sobre todo los que tienen más conformación de acinos son las glándulas submandibulares, y en una vía de saliva secundaria. La saliva secundaria se forma en los conductos salivales.
Como ven acá, la saliva final o secundaria es rica en iones potasio que se secretan hacia la luz y en iones bicarbonato, y es pobre en iones sodio porque se reabsorben y en iones cloro, los cuales también son reabsorbidos, pero se dividen en dos fases, la primaria a nivel acinar y la secundaria a nivel salival. La saliva primaria, que es en el acino salival, se va a encargar de formar una saliva bastante similar a los iones del plasma. Tiene una concentración casi similar. Comienza con el cloro. El cloro ingresa y por un transportador junto con bicarbonato termina en la luz. Tenemos acá cloro en la luz. Hasta ahí tiene casi la misma concentración. Junto con cloro ingresa sodio, ingresa potasio, y el sodio se intercambia con más potasio por la bomba de sodio-potasio. Y este potasio puede regresar nuevamente por una bomba de flujo o puede en algunos casos también ser excretado hacia la luz. Como hay mucho cloro en esta zona, forma una electronegatividad y eso va a hacer que el sodio, que en este caso en el lado sanguíneo es positivo, pase por una gradiente de concentración eléctrica y comienza a acumularse en la luz. Entonces voy a tener principalmente en la saliva primaria sodio y cloro y poco potasio. Como ven acá, la mayoría del potasio tiene un flujo dentro del lado sanguíneo con la célula acinar. Y junto con sodio entra agua. Mientras más sodio entre, más agua va a entrar. Saliva primaria entonces bastante similar al plasma. Pero en la saliva secundaria, que no es en el acino, es en el conducto, que faltó corregirle, va a tener impulsos que van a generar, bueno, en esta imagen no se ve, regresamos acá mejor. Como hay una alta concentración de sodio y cloro, estos van a comenzar a reabsorberse en los conductos. En cambio, que los iones potasio y bicarbonato, principalmente por la anhidrasa carbónica, se van a comenzar a formar en esta zona. La reabsorción de sodio es mucho mayor que la excreción de potasio y bicarbonato, por lo que la saliva normalmente es hipotónica con respecto al plasma. Es hipotónica con respecto al plasma. ¿Ok? No se olviden de eso de ahí. En el estímulo para la secreción salival, el principal estímulo es el sistema parasimpático, es el que regula principalmente la secreción salival. Y lo va a hacer pues por un impulso mediado por calcio, por la vía del fosfatidil inositol. Cuanto más estímulo parasimpático haya, esa saliva va a ser más líquida y más rica en proteínas, sobre todo pues en tialina, y eso nos va a permitir degradar más alimentos. Por lo tanto, los estímulos para la secreción salival van a ser el estímulo alimenticio, es decir, el tener comida en la boca, o incluso estímulos mediados por el tronco encefálico, por el centro del apetito, perdón, hipotalámico, por el centro del apetito. Estos, cuando uno tenga un estímulo olfativo, cuando tenga un estímulo visual, o solamente con pensar muchas veces en comida, como les puede pasar a muchos de ustedes, comienza a secretar saliva. Con ver la comida ahí, su plato favorito en la mesa y ustedes recién están llegando, van a comer, ya desde antes de que comiencen a comer, comienza a secretar saliva, eso por un estímulo parasimpático. En cambio, la noradrenalina o el sistema nervioso simpático, por sus receptores beta 2, por un estímulo mediado por AMP cíclico, se va a encargar sobre todo de la secreción de moco. La secreción de moco. Entonces, cuando el sistema simpático está elevado, va a haber más proteínas, sí, pero más que proteínas, esa saliva va a ser más espesa, más mucosa. Por eso es que algunos que hacen ejercicio cuando están corriendo sienten que su saliva es más espesa y que les es más difícil deglutirla. Eso es por el estímulo simpático. La regulación nerviosa, como dijimos, principalmente entonces es por el sistema nervioso parasimpático, cuyos estímulos pueden llegar desde la lengua, pueden llegar por la vista, principalmente por la lengua, por estímulos gustativos, por estímulos táctiles, van a llegar hacia los núcleos salivales,
superiores e inferiores por el tracto solitario. Estos van a generar que por vías eferentes lleguen hacia las glándulas, como dijimos, submandibulares, sublingual y parótida, principalmente para su secreción salival, la cual, si está mediada por el estímulo parasimpático, principalmente va a ser rica en proteínas y rica en agua, y si es por el sistema simpático, rica en moco, en mucina principalmente. Muy bien, eso es con respecto a boca. Un tema bastante sencillo, pero que por ahí pueden soltar alguna pregunta media rebuscada. Como por ejemplo, ¿por qué mecanismo de segundos mensajeros la noradrenalina estimula o inhibe la secreción salival? Sería por AMP cíclico. Por ahí puede tocar alguna pregunta medio complicadita, pero en general boca es un segmento bastante sencillo, bastante bonito de aprender. Espero que les sirva este video y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao, chao.